Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, ilustrísimo señor decano, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, pues queridos todos. Una vez más, en mi nombre y en el de Pilar, que no ha podido venir hoy, quiero agradecer a todos ustedes su presencia. La verdad es que los vamos a echar de menos. Los vamos a echar de menos porque ya somos una gran familia. Son ustedes los que a lo largo de estos días han dado vida a este proyecto ilusionante, a este proyecto esperanzador, donde lo importante, como decía Emilio Lledó, es crear libertad intelectual y capacidad de pensar. Es precisamente, como ya hemos dicho en presentaciones a lo largo de estos días, nuestro objetivo con este ciclo dedicado en torno a la educación a Andrés Manjón ha sido acercar el pensamiento educativo a la sociedad ofreciendo una serie de temáticas que susciten la reflexión y el interés por el ámbito educativo y su incidencia social. No podía faltar en las actividades de esta cátedra y aulas de literatura referirse a don Andrés Manjón y su obra educativa, precisamente cuando estamos próximos a celebrar el centenario de su muerte. Es indiscutible que la obra maestra de don Andrés Manjón está asociada a la fundación de las escuelas del Ave María. Además, como hemos visto a lo largo de estos días, esta obra educativa lleva asociada a la creación en 1905 de un seminario de maestros orientado a proveer el movimiento avemariano de profesores adecuadamente formados. Es por ello que este ciclo, que comenzó con la semblanza de Andrés Manjón y su proyecto educativo, seguida de la incidencia y significado de este proyecto en áreas concretas como la lengua y las matemáticas, cierra el ciclo con el patrimonio educativo y cultural que atesoran las escuelas después de la Ave María. Es por ello que nos acompaña esta tarde el profesor Mateo Arias Romero, que se inicia como profesor en el Patronato San Juan de Ávila. Posteriormente pasa a ser profesor de la Escuela de la Ave María y, en primer lugar, en el Colegio Ave María San Isidro, en el que desempeñó por un tiempo la función de jefe de estudios y de secretario. Y posteriormente continúa como profesor en la Casa Madre, siendo docente de la Escuela de la Ave María durante 19 años. Desde 2011 ejerce como profesor en la Universidad de Granada, Facultad de Ciencias de la Educación, en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, donde tiene una dilatada experiencia en la didáctica del patrimonio histórico y cultural. Tiene 2 carreras universitarias, es maestro en educación primaria y licenciado en Historia del Arte. Posteriormente obtuvo el grado de doctor en Historia del Arte y actualmente está acreditado como profesor titular, y entre su extensa carrera investigadora, docente y de gestión se puede destacar 28 artículos publicados en revistas científicas, 42 publicaciones entre libros y capítulos de libros, la participación en 22 proyectos y contratos de investigación, y tiene dirigidas 4 tesis doctorales sobre patrimonio histórico y cultural e historia del arte. Así que, sin extenderme más, desde aquí reiteramos nuestro agradecimiento a Mateo por haber aceptado la invitación y compartir con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mateo, y cuando quieras. Muchísimas gracias, Antonio. Buenas tardes. En primer lugar, tengo que agradecer la presencia de nuestro decano de mi facultad y de nuestra vicedecana de extensión, así como la presencia de muchos compañeros de mi universidad principalmente, y me han puesto nervioso la presencia de ellos, que lo sepa, de mi facultad, pero sobre todo a Antonio Luzón, que cuente conmigo para hablar de don Andrés Manjón. Y, como no, darle las gracias principalmente al Patronato del Ave María, representado por su presidente, don Antonio Almendros, y por su vicepresidente, don Enrique Gervilla, los cuales han contado conmigo, junto con otros del patronato que están aquí presentes, como es don Andrés Palma y doña María Dolores, que fue hace unos años vicerrectora de nuestra universidad.
y sobre todo a todas las personas que están aquí presentes y que han dedicado esta tarde para escuchar, en palabras mías, el patronato, sobre el patronato y sobre todo sobre el patrimonio de Andrés Manjón. Miren, no es la primera vez que doy conferencia en esta sala, en este edificio, en La Madraza. Esta será mi cuarta vez. Es la primera vez que estoy nervioso. ¿Por qué? Se lo digo, porque voy a hablar de don Andrés Manjón. Y voy a hablar de una persona entrañable, de un intelectual, de una persona que cambió completamente la didáctica de la enseñanza y de un patrimonio desconocido para muchos, infravalorado para algunas personas, pero muy importante para la gran mayoría. Como digo, esta es mi cuarta conferencia. Por primera vez, las tres primeras las di en este edificio, pero en una sala que hay allí, al fondo, y yo decía, ¿cuándo la daré? En la sala 24, ¿no? Bajo este artesonado mudéjar, donde los ediles se reunían, ¿no? Pues no podía ser de otra manera para hablar de don Andrés Manjón que esta sala, la sala de los 24. Sin más preámbulos, ya voy a dar paso a hablar del patrimonio del Ave María. La primera parte de la conferencia la dedico al patrimonio inmueble. La mayoría de ustedes, muchos que han sido compañeros míos a lo largo de estos 19 años que estuve ejerciendo como profesor en las escuelas, pues la conocen, pero no queda más remedio para el resto de las personas que están aquí conocer el inmueble, dar propaganda de él y sobre todo dar una nueva visión para aquellos que no lo conocen. Ya me adelanto, si hay algún padre o alguna madre, fíjense bien en los colegios porque no hay otro sitio mejor donde matricular a sus hijos, que empieza en marzo, creo. Bien, vamos a hablar del patrimonio arquitectónico. El patrimonio arquitectónico tenemos que empezar, evidentemente, a lo largo de este ciclo de conferencias. La primera que dio don Andrés Parma hizo toda una memoria, una referencia de la vida de don Andrés Manjón, de sus inicios, de la sociedad, nos ilustró. Fue una conferencia muy didáctica y que vimos una visión perfecta de lo que es la figura de don Andrés Manjón. Hablaba de su inicio, de la cueva de la maestra Migas. Yo cuando llegué al Ave María, llegué de rebote, como acaban de escuchar, del Patronato de San Juan de Ávila, y cuando llego a estas escuelas, bueno, pues no sabía prácticamente nada de don Andrés Manjón. Hablaban de la maestra Migas, que luego, como todos saben, en el Ave María seguimos llamando maestra Migas, es la maestra amiga, ¿no? Esta es la cueva donde se inicia todo, donde el catedrático don Andrés Manjón pasaba por el Sacromonte y empezó sus primeros años a dar catequesis compartido con la maestra y luego ya inicia las escuelas como tal. Miren, para aquellos que no han tenido la posibilidad, y les invito desde ya y tienen que verlo, las escuelas tienen casi 1 kilómetro de extensión. Esta parte que ven aquí es, digamos, la parte que da al Albaicín, hoy en día internado de niños y clases de la ESO principalmente, y cuando cruzamos la Cuesta del Chapí nos podemos ir a toda esta zona, casi 1 kilómetro, y aquí es donde estaría la cueva de la maestra Migas, y aquí están viendo la capilla. Ahí tienen las palabras de don Andrés Manjón, en la parte de aquí arriba, que viene a decir lo siguiente: el alumno se encuentra con los alumnos en una cueva, se los lleva a un Carmen. Después de ese Carmen, los alumnos no aguantan en el Carmen, salen a los jardines. El juego está siempre presente, la didáctica. Si tenemos que hablar de la arquitectura de sus edificios, bueno, hablaríamos generalmente, ahí le he puesto algunos datos, como son el ladrillo macizo, como son las ventanas de madera, el hierro forjado, la cubierta a 2 aguas casi siempre, una cubierta de teja árabe. Una arquitectura modesta, una arquitectura humilde como tal. Pero, claro, aquí se ha dicho que Manjón es, catedrático, didáctico, etcétera, etcétera. Yo casi diría que también fue arquitecto. No ejerció, y un arquitecto funcionalista. Su arquitectura, la base se doblega para explicar
las matemáticas, para explicar la lengua, y lo vamos a ver a lo largo de la exposición. Mire, para aquellos que no saben, los orígenes del Ave María son en Casa Madre, en Valparaíso. Allí funda 7 colegios. 7 colegios que irá cambiando el nombre primigenio de los Cármenes, y luego les dará los nombres, el primero San José, Santa María, San Jesús, Santa Ana, San Joaquín, San Juan, y terminamos con la prima de la Virgen, Santa Isabel. El nombre primigenio lo va cambiando porque, como saben, en el Albaicín y en la parte de Sacromonte, los Cármenes todos tienen nombre, ¿no? Bueno, aquí pueden ver el primero de ellos, que lo adquiere en 1889. Ven que son una arquitectura más o menos casera, modesta en general. Este Carmen se llamó el Carmen de los Naranjos, y en poco tiempo se obtiene otro Carmen, el Carmen que se llamaba de los Negros, y le pone el nombre de Santa María. Únicamente me voy a limitar a decir fechas, los nombres y poco más, porque esta parte la mayoría de ustedes la conocen, y quiero luego centrarme en algunas obras muy específicas, muy concretas del patrimonio que no se conoce. Porque la parte, como les digo, la parte inmueble es más conocida. Bien, el tercero de los Cármenes es el de las Olivas, o latino, y le pone el nombre de Jesús. Este Carmen sí lo derriba completamente, y en la parte, ahí construye lo que hoy se conoce por la capilla de las escuelas de la Ave María. Lo destruye, como digo, completamente en la zona que era la zona de, digamos, de jardín y plantas. Hoy es donde, en la parte del jardín de ese Carmen, es donde construye esa capilla que tenemos en la actualidad. Bueno, este sería el Carmen de Jesús. Es un templo escuela. Dentro de su funcionalidad, que es lo que hace, la primera planta, toda esta de aquí, es la capilla de la escuela. Si se dan cuenta, sus paredes son utilizadas a nivel didáctico, con los mapas, etcétera, con las canciones, la música, como saben y ya han dicho a lo largo de estos días, está presente siempre y va a ser muy importante dentro de la didáctica de don Andrés Manjón. En uno de los extremos, en este, vamos a ver una portada, parte de una portada, y en este parte de otra. Miren, digo que me voy a detener un poco más en concreto en estas portadas. Esta portada, que está dividida en dos partes, este es el primer cuerpo de la portada, pertenece a la iglesia de la Magdalena, la primitiva iglesia de la Magdalena. La primera iglesia de la Magdalena estaba en la calle Mesones y se construye entre 1508 y 1520. La portada tenemos que esperar a 1638, que la hizo el escultor don Miguel Guerrero. En este caso era maestro mayor de la catedral. Bueno, cuando hacía mi proyecto de investigación, en aquel momento se llamaba tesina, encontré en el Defensor un primer artículo de 1895, un artículo anónimo. El Defensor era el periódico de la época, como saben. Un artículo anónimo en que decía: qué pena que la picota sigue cayendo sobre los edificios de la ciudad de Granada. ¿Cuántos edificios se han destruido, no? Y seguía así alargando, hablando de la iglesia de la Magdalena que estaban derribando en ese momento. Curiosamente, unos meses después, el 9 de marzo de 1895, aparece otro artículo, pero este artículo concretamente sí tiene su autor. Se trata de Gómez Moreno y nos cuenta que, curiosamente, esta iglesia es derribada porque un día una señora de la aristocracia de Granada pasaba con su carruaje y la gente, al salir de misa, tiene que detener su carruaje, y entonces tuvo que esperar como 15 minutos, más o menos aproximadamente. Esta buena señora llegó, se lo contó a su marido, que era político de la época, había pertenecido en todos los temas de desamortización, ya había derribado más de un convento y más de alguna iglesia, y por supuesto, como buen marido, le hizo caso a la señora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se derriba.
En este mismo artículo nos sigue contando cómo le han donado esta portada de la Magdalena, de la iglesia de la Magdalena, se la han donado a don Andrés Manjón. Y me van a permitir que lea textualmente, cito textualmente, las palabras que aparecen en el artículo, porque hay una palabra que me llama mucho la atención. Dice: la portada es donada a Andrés Manjón para utilizarla en el edificio que piensa levantar en uno de los Cármenes, destinado a esa función. Suya, tan cristiana, simpática. Esta palabra me llamó muchísimo la atención. Y altamente civilizadora, llamada Colegio del Ave María. Pero, como la portada es demasiado grande, sigue el artículo, entonces don Andrés Manjón la ha puesto a disposición del Cabildo del Sacromonte. Dice que el edificio que está construyendo el tercer Carmen, el de Jesús, no puede poner esa portada tan grande. Curiosamente, bueno, el artículo sigue, etcétera, pero me llamó la atención de la palabra simpática. Son muy pocos años, como han visto, de construcción. Es el tercer Carmen y nos lo define como simpático, ¿no? No definiría yo a Manjón simpático. El Ave María a los niños en ese momento a lo mejor. Bueno, pues miren, ¿qué es lo que ocurre? En agosto de ese mismo año, de 1895, cuando cogemos el diario, Manjón escribe en su diario: hoy hemos tenido una visita del señor Soriano. El señor Soriano es el que adquiere la iglesia de la Magdalena y le regala la portada. Dice: han estado sus dos hijas mayores, sus dos nietos, y han visto cómo está ya casi terminada de poner el segundo cuerpo de la portada. El primer cuerpo que están viendo aquí, si se dan cuenta, tiene la base... perdón. Disculpen. Aquí, mármol gris de Sierra Elvira, tipo unas cartelas. Vemos pareado de columnas. La parte superior, toda la piedra es de Santa Pudia. Santa Pudia, una cantera de un pueblo cercano, de Padul. En aquella época, cuando se construye la iglesia, se trabajan muchas canteras. Una de ellas, por ejemplo, de Alfacar. Nuestro hospital real, toda la piedra se trajo de allí, de Alfacar. Y esta de Santa Pudia. Bueno, ven una portada, el cuerpo inferior, como digo, con sendas columnas a ambos lados, corintias, de arco de medio punto. Pueden ver en la enjuta, aquí y aquí, dos putis, y en la clave la típica hoja de acanto. Pero hay una cosa muy curiosa: tenemos unos graffiti en esta portada. En este arco, los grafitis, los pueden ver aquí, son números rojos para el traslado de las piedras. Bien, pues sabemos que afortunadamente don Andrés Manjón se queda con esta portada, pero como buen arquitecto dice: sí, ahora yo le voy a dar doble utilidad. La pongo aquí, que está enfrentada a la salida, una de las salidas de los colegios para el Sacromonte, y la otra la pongo en la parte superior, el cuerpo superior, en el otro extremo. También, gracias a su diario, sabemos que dos piedras de esta portada son nuevas completamente. Se queja del dineral que cuestan las piedrecitas, como expone. Nada más el traslado fueron 26 pesetas. Tienen que extraerlas de la cantera y tallarlas, porque se ve que en el traslado se rompen dos de ellas. Aquí tienen el cuerpo superior de la portada. Miren, práctico, funcional. Me llevo el cuerpo superior en el otro extremo. Y esto que están viendo ustedes aquí, esta oquedad, es una hornacina. ¿Qué es lo que hace? Es poner una puerta. En esa hornacina lo que había era la imagen de la Magdalena, el mármol blanco, hecha por un escultor, Juan Sánchez Cordobés. Eso sí, don Andrés no se deshace de la imagen, es que no se la regala, se la queda Soriano para él. Pero, si se dan cuenta, sigue el mismo... la anterior, para aquellos que somos de arte y patrimonialistas, hemos visto que parece casi un arco triunfal, si la vemos sola, y sería renacentista. Esta no, esta ya nos demuestra el barroco con su frontón partido aquí con las volutas. Y fíjense en una cosa: el anagrama de las escuelas del Ave María.
Y me dirán, vamos a ver, si me está usted diciendo que es del siglo XVI, que la portada se hace en el XVII, ¿cómo está el anagrama ahí de la Escuela de la Ave María? Pues simplemente, ahí estaba el escudo del señor arzobispo Bardel y Llano, el escudo de armas del arzobispo. Cuando se lo trae a la Escuela de la Ave María, don Andrés quita el escudo, no tenía sentido que estuviera allí, y pone Ave María. Entre muchas de las cosas que se pretende acometer este patronato y que me han dado fe de ello y que están haciendo, está el quitar la pintura de esta portada. Evidentemente que, si me permiten, se saltan las lágrimas nada más mirarla, sobre todo si la miran cuando hace mucho sol. Una pintura plástica, no sabemos en qué momento alguien tomó la decisión de ponerla, pero bueno, cuando se pueda, se tenga dinero, se quitará y se consolidará la piedra, pero todo poco a poco. El patronato me está diciendo así, como diciendo, no hay dinero. Pero yo tengo que decirlo, ustedes me entenderán. Bien. Sigo rápidamente, podría hablar muchísimo de la arquitectura, pero simplemente quiero ver la evolución y en el periodo tan corto de tiempo los cármenes que compra. Aquí vemos, por ejemplo, el cuarto Carmen, se llamaba de los Negros, él le pone el nombre de Santa Ana, y luego este tuvo un problema, es que tenía un inquilino. No sé si alguna vez han escuchado ustedes, pero con el bichito dentro no compró el piso, ¿no? Pues tenía un inquilino, Manjón tuvo que bueno, su diplomacia y soltar el dinero, como ahí bien les pongo, para que se fuera. Tardó un año en irse, eso sí, hasta que consiguió lo que él quería. En 1897, aunque se compra en el 96, en el 97 será cuando se pueda disponer de él. Todos estos cármenes se compran porque aumentan la escolaridad. Hay mucha demanda de niñas y de niños. De niñas y de niños pobres en el Sacromonte. Bien, pasamos al quinto Carmen. El Carmen se denominaba de Zapata y él le pone el nombre de San Joaquín. Ahí tenemos 1897. Cuando el inquilino se va, adquiere también este otro Carmen. En la actualidad tiene la sala para esta... perdón. Esto del mando. Esta de aquí, donde se reúnen los antiguos alumnos, y si mal no me equivoco, esta era la casa del antiguo maestro, Andrés me lo puede confirmar, ¿no? ¿Verdad? ¿Enrique era? Enrique Amaya. Amaya sí, pero el nombre ya lo dudaba, donde estuvo allí alojado en tus tiempos. Por supuesto, pueden ver todo el tema didáctico, cómo aprovecha ahora los techos, la educación al aire libre, la arquitectura está en función. Salimos de la cueva porque el niño tiene que aprender al aire libre. La arquitectura está en función para su didáctica en todo momento. Luego el sexto Carmen, que se llamaba Carmen de los Humanes, de la Manchega o de Ayuso, que es de 1898, y tenemos que esperar para el séptimo y último Carmen. El séptimo y último Carmen, que se lo compra entero el capellán en aquel momento de las escuelas, y fue un Carmen muy, muy deseado, muy esperado por don Andrés Manjón, porque es el Carmen que abre la salida por la Puerta del Chapí. Entonces, para él era fundamental. Pero si se dan cuenta, los 6 primeros Cármenes hemos tenido un periodo de 9 años. El último, a los 21 años, es cuando lo consigue. Claro, pero no se quedó solo ahí, no se quedó en Valparaíso. Tenía que cubrir otras necesidades. Otras necesidades, bueno, aquí antes de pasar al extrarradio, vean, cómo no, dentro del patrimonio tan rico, si luego vamos a ver un risueño tan importante como el risueño, me van a permitir, es este mapa. Al menos los que conocemos el Ave María y los que nos sentimos avemarianos y los que han estudiado un poco la didáctica de don Andrés Manjón, ¿no? Patrimonio puro y duro, ver este mapa en relieve a grandes dimensiones, ¿no? Y no olvidemos, don Andrés es un sacerdote. Como sacerdote marca una ciudad, Zaragoza, y en ella la Virgen del Pilar.
no voy a entrar en la didáctica porque todos ustedes la conocen y las formas como utilizaban los mapas a la hora de enseñar. Simplemente es que forma parte del patrimonio de las escuelas. Como digo, damos un salto de Valparaíso y nos vamos a 1900 y tenemos unas escuelas en el Triunfo. Estas escuelas que ven aquí, muy similares, si se dan cuenta, con la espadaña. Eso sí, en la otra capilla también hemos visto una espadaña. Hay que ahorrar. A don Andrés no se le va a ocurrir hacer una torre, ni mucho menos. Eso cuesta dinero. Aparte, procede de Burgos. En Burgos hay muchas espadañas, ¿no? Bueno, pues estas escuelas en concreto se las dejan a don Andrés, como bien digo, en el Triunfo, pero hay una cláusula que si vienen los salesianos a la ciudad de Granada tiene que abandonarla. Tuvieron muchísimo éxito, en nada se llena de estudiantes y sobre todo de estudiantes nocturnos, porque también hay que hablar de la formación, ¿no? de los mayores. Bien, como bien digo, en 1900 son estas escuelas, pero luego tienen que abandonarlas. 1901 nos vamos a otra barriada, también casi a las afueras y con grandes necesidades. Aquí tenemos un arquitecto, Juan Montserrat, que realiza el proyecto para las escuelas de la Avenida Cervantes. En su primer proyecto hay distintos, no le he traído planos ni nada, pero en el primer proyecto, si conocen la Avenida Cervantes, donde está la iglesia, que está justo al lado de la escuela, su primer proyecto, la iglesia iba en el centro y los pabellones a ambos lados. Luego dio un giro, cambió, la iglesia se hace completamente independiente, la iglesia pertenece a la curia y aquí vemos un edificio muy sencillo con 3 módulos destacando el pabellón central. Ahí, miren, para seguir toda la historia es ideal Manjón, porque tiene su diario, es fácil, bueno, hay que leérselo, claro está, entre sus muchos libros, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando abrió las escuelas de la Ave María de Cervantes, en la Quinta, bueno, pues tenían tantas ganas de abrirla y tanta necesidad de alumnos de impartir su enseñanza allí que las escuelas no estaban terminadas. La iglesia sí estaba terminada, pero no estaba consagrada. Entonces le pidió al arzobispo dar clase ahí. Y el primer año estuvo dando clases en la iglesia de la Avenida Cervantes, ¿no? También en su diario podemos anotar cómo decía, nos estamos mudando, llevamos un excusado que por el camino se ha caído, se ha hecho añicos, etcétera, etcétera. Otro colegio es la escuela de el Ave María Vistillas. Está hecho por uno de los grandes arquitectos de principio de siglo, Fernando Wilhelmy. Como saben, va a ser muy importante a nivel de arquitecto como para la ciudad y no sé por qué aparece en el Ave María, o bien se prestó a hacerlo o alguien, simplemente la familia que dona, pues lo escogió y le pagó a él. Ese dato no lo tenemos, pero es uno de los colegios en cuanto a nivel arquitectónico más importantes y desgraciadamente más transformados por necesidades en los años 60, 70. Disculpen que vaya rápido, pero luego es que el tiempo es el que nos apremia. El seminario de maestros, 1927. Este ya no lo ve don Andrés Manjón. Se inaugura entre el 24 y 25. Ahí tienen ya la cantidad, ya una cantidad más considerable. El patronato de la época lo refleja. Creo que eran 146.000 pico, ¿no? Cómo no, las escuelas de San Cristóbal. Las escuelas de San Cristóbal, ya aquí quien interviene en 1927 es el sobrino de don Andrés. En este caso, el edificio que están viendo, este edificio aquí pone Ave María, tal, fue internado de niñas y don Pedro Manjón, que es el que pide dinero para la construcción de edificios y sobre todo para restaurar la iglesia que estaba en malas condiciones, igual que ahora. Y se crean una escuela, la escuela de San Cristóbal. Pidió dinero a toda la ciudad, se volcaron sobre todo la gente que conducía en aquel momento y me contaron también que los taxistas principalmente. Aquí uno de los colegios a los que le tengo mucho cariño, porque estuve junto con Casa Madre,
tuve la suerte de estar durante 9 años, ejercer allí. Y en 1947 es cuando se inaugura y su capilla en 1948. Sigue el mismo trazado que se hace en 1948 la capilla que la de Casa Madre. El primer piso es dedicado a capilla y la planta superior está dedicada a usos múltiples y a salón de actos. Bueno, y se da un salto de Granada a la provincia. Tenemos 1935 Las Parragueras. Luego 1957, aunque en el 55 ya estaba como colonias, a los niños de Granada se bajaban, tenemos Varadero, ambos en Motril. Y el último, primero en 1957, que es escuela, 53, perdón, que es escuela hogar, y en 1965 que se abre como colegio, que es el Colegio Ave María Albolote. No me pueden negar que no le he hecho una oferta de colegios y no olviden que en marzo está la matrícula, para todas las edades, y sobre todo con una humanidad, y ahora sí me pongo muy serio, que se transmiten todos porque el alma de Manjón por algo está ahí, con los principios cristianos y con un cariño único. Y eso lo he visto en cada uno de los compañeros que hoy están aquí, porque sé cómo trabaja cada uno y cómo se lucha en muchos de ellos, porque muchos de los colegios son con alumnos un poco problemáticos, ¿no? Y el día a día a veces es duro. Por eso insisto y vuelvo a dar mi agradecimiento a los que hoy están aquí presenciando y escuchándome. Bien, ahora pasamos, eso era la parte inmueble. Pasamos, he cogido en representación algunas piezas, no todas, evidentemente son muchas que se están catalogando, del patrimonio mueble. Sin duda alguna empiezo con mi pieza, una de mis piezas favoritas, que es el risueño que están viendo aquí, el descanso de la huida a Egipto de Risueño. Pero antes de pasar a esta segunda parte de la conferencia, quiero agradecer una vez más al patronato y sobre todo destacar, me voy a adelantar, yo creo que ya lo ha dicho el patronato y si no que me disculpen, se va a abrir un museo. Gracias a esto se están catalogando todas las piezas, se están poniendo en valor, muchas de ellas cuesta trabajo, han depositado en mí mi confianza, cosa que agradezco porque el patronato que hay en la actualidad es un patronato que mira de las escuelas. Don Andrés Manjón, entre sus libros, escribió el maestro mirando hacia adentro y el maestro mirando hacia afuera. El patronato que hay ahora mira hacia adentro, mira por sus colegios, pero está mirando hacia afuera. Quiere llevar, una vez más, por si algún momento se perdió, quiere sacar el Ave María a la calle. ¿Cómo lo va a sacar? Con un museo de la Costa del Chapí, donde obras como esta, que la mayoría de ustedes no conocen, al menos no conocen in situ, las vamos a poder apreciar, ¿no? Y poner en valor. Y eso es muy de agradecer, la labor que está gestionando, porque los trámites son duros, costosos, evidentemente, pero se apuesta por una Ave María, una vez más, al servicio de los granadinos. Bien. Aquí, bueno, una vez que esté el museo sí les diré que van a encontrar estas fichas, no se preocupen. Yo sé, si estuviera aquí un alumno le diría, este PowerPoint no lo quiero, no sé, esto tanta letra ni se mira ni nada. No, simplemente lo he puesto como ejemplo porque son las fichas que luego, si no van al museo por lo que sea, pero para que no se aburran de su casa, desde una página tendrán acceso por internet a ver las distintas piezas y a ver un poco en qué consiste cada una. Aquí pueden ver, pues se están catalogando, se pondrá el número de fotografía, todavía me falta. Simplemente esta en concreto mide 43 centímetros y 72 de ancho, de alto 43. No sabemos cómo llegó a la escuela de la Ave María. Es un risueño que es una de las obras, una de las mejores obras que tiene José Risueño. José Risueño, como saben, de 1665 a 1732, nos deleita con este descanso de la huida a Egipto. Miren, me van a disculpar por la diapositiva porque donde se encuentra, en el archivo, tiene un cristal que da brillo. O sea, habrá que quitar eso y están viendo, creo que aquí me estoy dando cuenta que se refleja como el postigo.
Bien, pero no obstante más o menos se aprecia. El descanso de la huida a Egipto, si observamos la obra como tal, si ustedes ponen la mano así y tapan a San José, con todos mis respetos, si lo tapan, funciona perfectamente la Virgen María. Están separados, hay una distancia entre ellos. La única unión que estamos viendo aquí es el manto rojo de San José que envuelve a la Virgen María y su niño, termina en la parte superior casi como si fuera un palio. Pero miren, en este caso risueño, esta obra de barro, evidentemente, un barista, bueno, yo veo una obra poética. Tengo que decir que estos días, que últimamente voy mucho al archivo, lo primero que hago es quedarme un rato mirando la obra, porque te cautiva. Es de una delicadeza extrema, es poética, más que otra cosa. Están viendo ese descanso con un fondo de roca, etcétera. Hay un elemento, un animal de acarreo, que les tengo que ser sincero, no lo vi hasta la tercera vez, hasta el tercer día que vi esta obra. Es un burro que está al lado de la Virgen María. Bueno, ¿qué tendrá? Que lo primero que ve uno en esta obra se focaliza siempre la mirada hacia el niño, luego hacia María y José. Y el burro está ahí, en la imagen, les pido disculpas, igual no lo ve, pero está aquí. El animal de acarreo. Miren, Risueño se inspira mucho en Alonso Cano. Quienes son conocedores, y me imagino que la mayoría de las personas que están aquí de Alonso Cano, bueno, pues las manos que vemos en la Virgen son muy de Alonso Cano. La expresión, pero sobre todo hay una cosa de Alonso Cano maravillosa, que es ese cruce de piernas tan exquisito, tan elegante que tiene la Virgen María. Fíjense. Y ahora me van a permitir que lo compare con una obra de Alonso Cano. Ahora volvemos otra vez. Miren, la Virgen de Belén. Si se dan cuenta, ahora después lo van a poder observar. La Virgen de Belén, esta es la de Alonso Cano, esta es la de la Ave María. Diego, con permiso del director académico, que creo está por aquí, lo he visto antes, creo que esto funcionaría muy bien. Este cuadro que está en San Cristóbal, por eso me dirijo hacia él, en una lectura en el museo enfrente, el descanso de la huida a Egipto, y en el otro extremo la Virgen de Belén de Ruiz Almodóvar. Ahí lo dejo. Bien, volvamos a Risueño. Miren, como digo, se va hacia el Cristo. Los que somos de arte, aquí hay gente muy patrimonialista, que luego me corrijan, evidentemente, pero primero el foco se va hacia el niño, ¿no? Ese blanco que tiene. Tengo que decir que esta obra se prestó, no sé si hará como 10 años, vinieron, sabiendo que yo estaba en el Ave María de la universidad, una persona vino y se prestó en una exposición en Murcia, porque era una exposición de Sarcillo, contemporáneo y demás, ¿no? Pero se rompió un dedo o algo, no recuerdo exactamente, y entonces se restauró. Una restauración buenísima porque los pigmentos, la pintura, los pigmentos pictóricos, algunos estaban más desaparecidos. Fue una intervención buenísima, como digo. Bien, miren, aquellos que nos gusta el arte normalmente tenemos una memoria visual, eso es mi caso principalmente. Yo me olvido de los nombres, pero de las caras normalmente no. Ahora con las mascarillas sí, y me disculpan si alguien no he saludado o tal, porque no conozco a la mitad de la gente. Bien, me van a permitir simplemente esta apreciación. Me he permitido comparar, ya me dirán, el David de Miguel Ángel, la Piedad, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero miren la mano de la Piedad del David de Miguel Ángel, esos dedos, y miren los dedos de la Virgen de Risueño.
Había muchas como fotografías, o de las fotografías más que nada estampas, tarjetas de la época, y evidentemente conocían a los grandes. Una curiosidad, una coincidencia, no sé. Lo que sí mantiene es el respeto, porque el David de Miguel Ángel en la Virgen es incapaz de tocar el cuerpo de su hijo, no es digna de tocar el cuerpo de su hijo. Los dedos están cogiendo el paño. En el caso del niño, tampoco toca el cuerpo de Cristo, del bebé. La Virgen, que está en el momento casi con los ojos cerrados, aunque no se aprecia, está cansada, está exhausta, tampoco toca el cuerpo del bebé. Con mi pareja, claro, yo siempre saco el rizo y tal, y entonces la curiosidad de comparar, los otros días le dije, aquí me pasa algo, no sé por qué. Miguel Ángel coge el cuerpo, claro, ya el cuerpo 33 años después, el cuerpo muerto, coge el cuerpo y se lo pone a la Virgen en el lado derecho, y Risueño lo pone en el izquierdo. Claro, yo siempre en mis paranoias inventando líos. Y me dice, es muy fácil. Dice, claro, tú no has tenido niños. Digo, no. Dice, pero yo que he sido madre sé lo que es. Para dar el pecho, si se es diestra, el niño siempre está en el brazo izquierdo. Bueno, yo ya había hecho todo tipo de conjeturas, no se imagino. Algo tan simple como eso. Sin embargo, 33 años después vemos cómo está en el brazo derecho, cogiendo la fuerza también. La mano, evidentemente, la Virgen de Miguel Ángel está así como diciendo, ¿qué ha ocurrido aquí? La de Risueño está extendida hacia abajo del cansancio, del agotamiento. Ya digo, salvando la distancia, creo que me han entendido perfectamente. Bueno, pues aquí tienen la obra que tenemos en el Ave María San Cristóbal. En el Ave María San Cristóbal está este cuadro de grandes dimensiones. Si se dan cuenta, las dimensiones del original, que está en la Curia de Granada, tiene 1,70 por 1,10. Yo en la ficha que hice puse 1,68 por 1,10. El 1,10 coincide. Bueno, miren, es que me ayudó el director académico poniendo un poco la vida en peligro. Me subí en lo alto de unas Arceiza, y claro, el metro, como que yo creo que tienen las medidas exactas que las de Alonso Cano. Una vez que se baje se podrá ver y se podrá medir exactamente, ¿no? Pero este cuadro, como digo, este es el del Ave María, está Alonso Cano, del Ave María. Este cuadro están viendo a una Virgen, entronizada, si se dan cuenta. Aquí Alonso Cano, y en este caso, en el que nos compete, Ruiz de Almodóvar, coge una perspectiva baja para dar ese gesto de entronización que vemos en la Virgen María, la Virgen de Belén, en este caso. Pero a su vez, aunque es una Virgen entronizada, si se dan cuenta, hay una dulzura, hay un gesto, hay un compromiso entre lo que es la madre y el hijo. El volumen de los paños es muy grande, con una nube, todo envuelto, y en el margen derecho, inferior derecho aquí, creo que no lo verán ustedes, yo no lo estoy viendo bien ahora mismo, pone a los niños de las escuelas del Ave María, Ruiz de Almodóvar, 1896. Y en el margen inferior izquierdo, aquí, ahí no se verá, pero bueno, inferior izquierdo, pone copia de Alonso Cano. Miren, Ruiz de Almodóvar es un artista muy importante, un pintor muy importante desde el principio del siglo de la época, de finales del XIX y principios del XX, en la ciudad de Granada. Un gran retratista, realiza muchísimos cuadros por encargo de personajes de París, de Londres, y sobre todo a él le debemos los cuadros de bastantes rectores de la Universidad de Granada, y uno que seguro la mayoría de ustedes conocen, que es de Ángel Ganivet, ¿no? Pues tenemos la suerte de que pinta este cuadro. Según mi interpretación, esto lo debió pintar para la capilla, según mi teoría. ¿Qué es lo que ocurre? Luego vamos a ver una pieza que está en el altar mayor. Por las dimensiones y tal,
debió ser las escuelas del Ave María, lo dedican los niños, 1896. Yo creo que en esa fecha teníamos 3 Carmen. El Carmen que iba era el de la capilla, además el Ave María, la Virgen de Belén, por lógica, ¿no? Luego los derroteros de la vida no saben por qué, sigue estando en nuestra casa, se va a otro colegio de nuestra casa, que es San Cristóbal. Diego me mira como diciendo, ya está bien. Lo voy a dejar. Mire, aquí les presento el altar mayor de la capilla de Casa Madre. En el altar mayor están viendo un grupo escultórico que pertenece a Torcuato Lucas del Prat. Como ustedes bien saben, simplemente mencionando Santa María de la Alhambra, ya está conocido por el que hizo Santa María de la Alhambra. Bueno, pues tenemos la gran suerte de tener este patrimonio en las escuelas de la Ave María. Es muy curioso cómo llega hasta nosotros. Bueno, simplemente aquí un dato, para que vean las medidas que tienen. Aprovecho ya para agradecer, sobre todo en Casa Madre, los distintos colegios que he ido, pero en Casa Madre, a la dirección, a su secretario, a la directora de primaria, que siempre que voy me acogen muy bien para tomar medidas, me traen escaleras, etcétera, etcétera. Y también, que no lo he mencionado, todas estas fichas, tengo 2 personas que me están ayudando y desde aquí le doy mi agradecimiento eterno, aunque están disfrutando porque les encanta el arte como a mí, pero es muy de agradecer porque todo se hace de forma altruista y se trata de 2 licenciados en Historia del Arte, de David García Trigueros y de José Luis Bolívar Fernández. Bien, solo quiero que vean el dato de la altura que tiene, por ejemplo, la Virgen 1,17 y el Arcángel, aquí he puesto ángel, hay que poner Arcángel, 1,55, pero el Arcángel está en genuflexión. Miren, ¿cómo llega un Torcuato a la Escuela de la Ave María? Pues muy fácil. Se encontraba en la biblioteca de la universidad. Don Andrés Manjón, catedrático en Derecho. Seguro que lo vio muchísimas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allí estaba pillando polvo, no tenía mucho sentido. Lo pide a la universidad, una realidad, no tenía mucho sentido. Lo pide a la universidad y el ministro de Fomento lo cede a la Escuela de la Ave María y está en depósito desde entonces. ¿Cuándo se consigue esto? El 20 de noviembre de 1895. Ruiz Almodóvar estaba ya haciendo la imagen de la Virgen de Belén, que se la entrega en el 96. Pero en el 95, el 20 de noviembre, el ministro de Fomento le da la grata noticia a don Andrés Manjón diciendo, y él pone en su diario, hemos conseguido unas figurillas, yo no sé qué, unas figurillas, hemos conseguido unas figurillas. Bueno, si se dan cuenta, si observan, tenemos a la Virgen en posición orante. Es curioso porque podríamos analizar durante mucho rato, ¿no es verdad, Marisa? El conjunto escultórico. Funcionan casi independientes las 2 figuras. La Virgen está de forma, como digo, orante ante una atriz y tenemos el arcángel en el momento que se le aparece. Con una mano, el brazo derecho está indicando hacia ella y el izquierdo tiene la vara de azucena, que es la pureza, como todos saben. Aprovecho ya para decir que yo, aunque mi vista no es muy buena, tiene una vara de azucena de plástico. En la época de Torcuato Ruiz del Prat no existía el plástico y a mí se me saltan las lágrimas cuando los miro. Algo haremos y algo cambiaremos. Bien, destacar sobre todo, miren, fíjense en la túnica, y les pido una vez más disculpas por la fotografía porque en mi ordenador se veía tan maravilloso que yo estaba encantado, y aquí ahora cuando lo veo en grande digo, algo me ha pasado, parece una cultura completamente distinta. Alguien está haciendo por ahí así, ¿no, verdad? ¿Cuántas veces nos pasa eso en las presentaciones? Bueno, pues créanme lo que les voy a decir ahora, los detalles. Ustedes se lo creen y ya está. Como yo le digo a mis alumnos, no tienen otra, tienen que creérselo, ¿no? Bueno, la túnica
es de un color marfil principalmente. Vamos, los detalles son flores rosas principalmente en color rojo y hojas verdes, mientras que el manto es de un color azul cobalto intenso. La misma policromía tiene el arcángel en su túnica, prácticamente igual, no difiere casi nada. Y el arcángel sí podemos ver que su túnica, en forma más o menos de bandolera, es de color rojo. Es curioso, bueno, dentro de todo el conjunto, lo que es la Virgen, el Arcángel y el atriz, aparece la paloma, el Espíritu Santo. Hay quien dice que parece ser que es un añadido, no sé. Sí, les aseguro que las flores son un añadido, doy fe. Bien, miren, he querido presentar, para que lo vean más cerca, un poco, porque yo creo que la próxima vez que vaya a coger alguna obra, quiero decir con esto, estoy disfrutando, no se imaginan cómo, el poder estar cerca de una obra de estas calidades, ¿no? Pero también a veces sufre uno cuando ve las condiciones que se encuentra, porque desde abajo está a una altura considerable, desde abajo, bueno, no se notan algunos deterioros. Yo creo que estos ya venían desde la universidad, que no me escuchen, porque ahí no se ha movido, nunca se ha movido. Aquí están viendo la atriz, este sí lo bajé. Ven que tiene una pintura pues marmórea, da la sensación desde lejos como si fuera mármol, y está en él se puede ver el libro donde empieza Magnífica Ánima. Esta parte de aquí está borrada y, por ejemplo, vemos que el libro está pegado a la atriz con un clavo. Bueno, en fin. No obstante, en algún momento tendremos que hacer una restauración. Ahora sí me están diciendo que sí, el patronato. Bien, todo esto desgraciadamente cuesta mucho dinero, pero el patrimonio hay que conservarlo. El patrimonio es de todos. El patrimonio de la Ave María no es de nadie, es de todos, es de la ciudad de Granada. Manjón lo hizo para que disfrutara todo el mundo. Y ese es el planteamiento que tiene el patronato hoy en día, que lo vea todo el mundo y que lo disfrute todo el mundo. No lo olviden. Un patrimonio muerto, encerrado, bajo llave, cogiendo polvo no tiene sentido. Aquí, don Andrés Palma ya en su primera conferencia nos habló de los libros de visitas y puso, yo cuando estaba pues ya tenía hecho PowerPoint, digo, me está plagiando algunas cosas, digo, a ver, ahí yo estuve asustado toda la conferencia, porque digo, como siga poniendo cosas, digo, ya, ¿qué hago yo, no? La he dejado, no me entretengo, simplemente que dentro del patrimonio estamos viendo la escultura, hay un patrimonio archivístico muy, muy importante, como este, en el que vemos el libro de firmas, que de 1898 el libro, y en la página 180, si no veo mal, es donde se encuentra la firma de Alfonso XIII, de Juan de Borbón y de algunas infantas. Y en esta otra página pues están viendo la visita de Unamuno, Miguel de Unamuno, cuando llega. Bien, no me entretengo porque ya hablaron de esto. Dentro de ese museo también va a aparecer todo el tema archivístico. Y miren qué datos más curiosos, como es una libreta de niñas de 1898. Si alguien está en estado de buena esperanza, puede coger el listado ahora mismo y hay un nombre increíble, ¿no? Desde, no recuerdo bien porque no lo veo ahora, pero creo que había Emilia, no sé, ustedes lo verán mejor que yo. Victoria, Josefa, María, y si hay alguien de aquí del Sacromonte, igual están leyendo el nombre de su bisabuela, probablemente, con una caligrafía impecable. Mire, aquí una de las fichas que he hecho, este en concreto, me van a permitir que se lo lea directamente, porque se trata del libro de, saben que hace un diario de la escuela, etcétera, y este diario es de 1916 a 1923. Como bien saben, en 1923, el 10 de julio, es cuando muere Jesús. Pero lo que quiero destacar de este diario
es la página 288. Porque cuando vamos a investigar y vemos distintas páginas, la página 288 pone día 1, se lo voy a leer tal cual, por si ustedes no lo ven bien ahí. Día 1 de julio de 1923. Su Majestad el Rey Alfonso XIII remite hoy el siguiente telegrama. Enterado de su enfermedad, hago fervientes votos para que Dios le devuelva la salud, enviándole un reverente y afectuoso saludo. Alfonso Rey. Eso está escrito en el diario de, como digo, de 1916 a 1923. Pero afortunadamente tenemos también, tenemos el telegrama. Por si alguien duda, ¿no? Es muy curioso cuando uno abre los diarios de Manjón, su obra, sus libros, El maestro mirando hacia adentro, por ejemplo, pero visto cómo está escrito en hojas sueltas y tal, no sé, su energía sigue ahí. Y quienes saben grafología, la profesora Pilar, que está aquí presente con nosotros, sabe bastante de grafología y tal, y alguna vez he acudido a ella y le he mandado alguna fotografía o algo, porque digo, el escrito de Manjón, la grafología hace y nos dice cuándo estaba el momento, porque hay letras que parece que no son de él, ¿no? Y simplemente ella me dice, sí, perfectamente es de él, lo que pasa es que está en un momento o de bajón físico, etcétera, o en una época ya más mayor. Esta letra en concreto no pertenece a él porque estamos hablando del día 1 de julio, muere el día 10, por lo tanto la escribe alguien, pero hace, por si se pierde, supongo, el telegrama o algo. Veo que voy al tiempo regular. Bueno, no me voy a entretener mucho, este busto ya lo puso Andrés, simplemente que vean un busto de mármol. Fíjense, lo que sí me gusta, lo que sí quiero que vean, perdón, es la nariz que está partida. Hablamos de Manuel Roldán de la Plata. Manuel Roldán de la Plata de 1874 a 1955. Bueno, este busto estaba justo enfrente, hoy en día hay una copia de la capilla, en el jardín, junto enfrente. Cuando bajamos las escaleras, quienes lo conozcan, allí está la copia. Ese busto estuvo allí puesto en un primer momento, pero como ven, tiene la nariz partida. Yo creo que algún que otro balonazo que también se lo llevaría en vida, pues aquí lo tenemos. Dijeron, venga, también va a estar en ese caso. Bueno, y no sé, no creo que, me parece que no se observa, pero tiene balonazo o no sabemos qué, o piedra en la oreja y lo que es la nariz. Estamos ante un busto de mármol blanco, Manuel Roldán, por detrás está fechado. Cuando una obra está fechada, qué fácil es de catalogar, ¿eh? El problema es cuando las que nos estamos encontrando que no tienen ni firma ni fecha, pero por otro lado es un reto muy bonito. Un reto con trabajo, pero también se agradece a veces, no siempre, pero a veces sí. Sobre todo cuando da uno con la tecla, ¿no? Bien. Aquí, si se dan cuenta, esta es la copia que está enfrente de la capilla de Casa Madre. Luego se van a hacer muchísimas copias que están en San Isidro, tenemos por los distintos colegios, y esta que se encuentra, esta de Antonio de Salazar, se hace en 1991 y se encuentra en el Paseo del Padre Manjón, más denominado como Paseo de los Tristes. ¿Por qué se llama Paseo del Padre Manjón? Tienen que ir diciéndolo de vez en cuando. Miren, dentro del museo, porque el Ave María tiene un museo, lo que pasa es que ya afortunadamente se guardan muchas piezas en el momento que decidieron hacer ese museo, pero ya ha quedado obsoleto para la época en que estamos, y bueno, por eso, y sobre todo porque está justo encima de la capilla. Si le he hablado que tiene casi 1 kilómetro, imagínense una persona que entra desde la calle, cómo lo lleva al museo, la accesibilidad, nada, va a tener visión. Todos los guiris y los guiris granadinos, cuando digo guiris granadinos que no conocen su ciudad, van a tener la oportunidad de pasar por la Cuesta Chapí y de entrar a mano izquierda, es que soy ambidiestro. Bueno, tienen aquí una pieza
que esta es de las que te llevan la sorpresa y de las que te lleva esa emoción cuando la coges, ¿no? Porque no te espera gran cosa. Bueno, aparte de la ternura que tiene, ¿no? La maternidad. Bueno, pues está firmada por Baldwin. Cuando yo a esta pieza le doy el giro, la cojo, me encuentro esa firma. Baldwin, un austriaco que trabaja mucho la cerámica enmaltada. No me detengo más dando explicaciones porque estamos mal de tiempo. Yo sé que Antonio ya mismo me regaña, pero es que quiero que vean otras piezas. Evidentemente, le he puesto un risueño, un Torcuato Ruiz del Perán, pero para mí el gran valor que tiene esto. Están viendo los sombreros de don Andrés Manjón. Están viendo el birrete. Están viendo la sombrerera donde iría con tantas tesis que se tendría que desplazar, ¿no? Bueno, es muy curioso porque se lo hicieron, aquí pone Luis Pescador, era sastre de la Universidad Central. Universidad Central, entiendo, Madrid. ¿Cuánto trasiego no ha tenido eso? La parte de abajo casi no, está despegada. Hay que pegarla como tal. Pero claro, estamos viendo patrimonio pictórico, patrimonio, la escultura y, como no, también la orfebrería y lo textil. Ahí tienen en el centro el cáliz con el que dio tantísimas misas don Andrés Manjón. Yo ya hablé con don Enrique Cervilla y me dijo que sí, porque no sabía si tal, que sí, que se pusiera en el museo, pero coincidió conmigo que, bueno, por ejemplo, el 10 de julio, que se le dice la misa, pues que se lleve el cáliz de Manjón. O sea, en días señalados, y el resto pues que esté en el museo, porque días corrientes, si se da misa, no tiene por qué. Pero es el cáliz con el que él vio, insisto, tantísimas misas. También una casulla dentro de lo textil, también en momentos puntuales, aunque esté en el museo, se llevará. Tenemos la suerte de que está en la casa. Es unos metros nada más, ¿no? Por lo tanto, orfebrería, textil, vemos más temas de textil, pero disculpen que vaya rápido porque me quiero centrar ahora. Están viendo un López Mezquita. Este López Mezquita no lo tenemos nosotros. Este López Mezquita está en el ayuntamiento. El Rosario, la procesión del Rosario. Mire, en la actualidad lo están restaurando. Los colores que tienen ahí es que lo he sacado de internet y no tienen nada que ver con el original. Es espléndido. Nos muestra a la figura de don Andrés Manjón, ya mayor, con la mano posando en uno de sus alumnos. Y por detrás tenemos toda la corte, podríamos llamar casi corte celestial, de sus niños, cantando con los banderines que en la actualidad se conservan. Igual que ahora le hablaré de los petos. Mire, es un cuadro de gran colorido, Mezquita. Este cuadro, si mal no recuerdo, lo pinta en 1901 y fue un encargo del ayuntamiento, por eso lo tiene el ayuntamiento. Tiene unas pinceladas cortas, sobre todo igual no lo aprecian, probablemente no lo aprecien por la mala calidad de la imagen, pero las grietas de las paredes, que son las de los cármenes que tenemos en casa madre, la grieta de las paredes aparecen pinceladas rápidas, cortas, pero es de gran colorido y aparecen los niños, por supuesto, los niños cantando, rezando el rosario detrás y, como no, uno tocando el tambor, porque la música siempre está presente, ha estado presente y estará presente también en el museo, si Dios quiere, con la partitura, perdóname, le pido disculpas al patronato, pero lo tengo que decir, con la partitura original del himno de la Escuela del Ave María. Yo sé que después de hoy el patronato me va a decir, ya ha adelantado muchas cosas. Es algo tan emocionante, ¿no? Creo, sobre todo para las personas de la Ave María, que tienen que saberlo. Parece ser que vamos a conseguir la partitura original en depósito. Y están viendo los petos. Petos, que el otro día llamaba también a una compañera, petos por delante la Z, ya explicaron las matemáticas, ¿no? Como el número, por detrás lleva un número, por delante una letra. O como no, en ese museo también van a ir pupitres, etcétera.
Aquí aparece la cama, el escritorio de don Andrés Manjón, que también será llevado, como la sábana donde lo amortajaron, está ahí también. Y me voy a detener dentro de los cuadros que hay en la capilla. Esos no se van a llevar al museo, evidentemente. Si se dan cuenta, el marco es el mismo que el de la Virgen de Belén, pero con unas medidas más pequeñas. Todo aproximadamente 90 y tantos centímetros por 1 metro más o menos. Se pide a los pintores, a los distintos pintores de la ciudad de Granada, se les pide que hagan cuadros para decorar la capilla. Los cuadros que hay en la capilla lo que representan son los misterios del Rosario. He escogido 3 de ellos ya para cerrar la conferencia. Este en concreto es de López Mezquita. Si se dan cuenta, lo dedica, como la mayoría de todos los que está dedicado a los niños de las escuelas del Ave María. López Mezquita. Mire, curiosamente, Preyeso García, creo que fue en 1900, corrígeme si me equivoco, 67 o por ahí más o menos, cuando los diarios de Manjón lo publica. O 75, vale, perfecto, la cifra me baila. 1975. Preyeso García por primera vez publica los diarios. Bueno, pues en uno de los diarios de Manjón aparece que se le ha pedido un cuadro a un niño con pantalones cortos. Ese niño con pantalones cortos no es otro que López Mezquita, que tenía 14 años. Es uno de los primeros cuadros que aparece firmados. Lo tenemos que englobar dentro del impresionismo. Si se dan cuenta, es el momento de los milagros del Rosario, cuando nos está describiendo la presentación del niño Jesús en el templo. Vemos una superficie escalonada donde el sacerdote está casi como en un podio, la Virgen María arrodillada, y como el manto hace como una neblina, una transparencia junto a la otra persona, supongo María Magdalena, no sé en ese momento quién puede ser la representación, pero se unen los dos mantos con una transparencia, ¿no? Un poco lo englobaríamos dentro del impresionismo. San José está con los pichones y la vara en la otra mano. Bueno, y por supuesto también destacar una luz artificial. Terminando, no podía dejar de mostrar este otro cuadro que es de Gómez Moreno. Sin duda alguna, nos sentimos muy orgullosos de tener estos cuadros. Gómez Moreno era ya un pintor muy reconocido. Entendemos que se lo regaló a Manjón, y vemos la transfiguración con un movimiento. Vemos una cantidad de personajes enormes con túnicas de distintos colores, mantos, la túnica en un rosa intenso, esa ascensión a los cielos que tiene parte de impresionismo. Pero a mí hay un detalle también muy curioso. Yo siempre voy buscando, no tiene nada que ver, pero veo un personaje. Yo soy muy de Caravaggio, aunque esté mal decirlo, conozco muy bien toda la obra de Caravaggio al detalle, y no puedo, me voy a este personaje que aparece de espaldas con los pies. Quienes hayan tenido la suerte de estar en Santa María del Popolo, cómo nos presenta Caravaggio, ¿no? Cuando está en el cuadro de la crucifixión de... ¿Lo voy a decir? Échame una mano. ¿Cómo se llama el santo que está? San Andrés. San Pedro. San Pedro. Estragos. Esto se llama el COVID, Son estragos que tiene uno de vez en cuando así. San Pedro, perdón. La crucifixión de San Pedro. Bueno, pues en Santa María del Popolo vemos un Caravaggio, y ¿qué es lo que nos presenta primero? Un trasero enorme, que eso es inconcebible, ¿no? Y aquí, y los pies sucios, ¿no? Pues curiosamente, nuestro artista nos presenta a este personaje de espalda, pero sobre todo el detalle de los pies. Cuando estamos haciendo ahora en toda esta catalogación, estamos, pues como es lógico, aparte de describir la obra, también en las situaciones que se encuentra. Más o menos esta pintura está bien, aunque tiene algún que otro craquelado en la parte de los pies del santo que acabo de mencionar. No sé si se aprecian las fotos, y un poco más arriba.
pero más o menos está en buenas condiciones. De todas las catalogaciones que estamos haciendo, pues eso, si se ve algún pequeño desperfecto o algún contratiempo. Y ya, bueno, esto es simplemente un detalle cómo se va a poner en la capilla, que ya están todos los cuadros, bueno, pues toda la descripción de todos los cuadros hechos, todos los cuadros catalogados, y al lado de cada cuadro se pondrá, cuando el patronato nos dé su permiso, pues se pondrá una plaquita de estas con el sello para que se pueda leer toda la información con el código QR y demás. Y me estoy pasando, ya sé que me estoy pasando de tiempo, pero ya en lo último, digo 2 palabras más. He dejado este cuadro para el final. Este cuadro es el que inicia el ciclo de los misterios del Rosario, se encuentra también en la capilla y, si se dan cuenta, está firmado por Amparo Pareja, una mujer pintora granadina, poco conocida. Y curiosamente en una conferencia no hace mucho, bueno, pues hablaron de ella como tal. Dentro de la grafología yo me he entretenido y he pedido ayuda y tal, y todos los cuadros he visto las firmas, ¿no? Es curioso cómo Amparo Pareja firma la P que parece una cruz, ¿no? Entonces yo lo primero que pensé, pues debe de tratarse de una religiosa. Bueno, domina muy bien la técnica de la pintura. No era una religiosa, era una señora soltera. Por lo visto tenía muy buen contacto con don Andrés y pintó este cuadro. Ella se formó en la Escuela de Arte y Oficios, igual que he mencionado antes, de Almodóvar, etcétera, la Escuela de Arte y Oficios de Granada, y es una pintora muy destacable. El hecho de que sea una mujer quien inicia los misterios del Rosario es muy significativo para mí, sobre todo porque también don Andrés empieza su escuela con las niñas. Hay muchísimo patrimonio, muchísimos cuadros, pero tenía nada más una hora. Me van a permitir que termine agradeciendo a todos su presencia y en particular a una persona para mí muy importante en mi vida, pero una persona que ha hecho mucho por la escuela concertada y que me ha dado mucha alegría verlo hoy aquí. Ha sido director general del Patronato San Juan de Águila durante muchísimos años y es don Andrés González, a quien agradezco su presencia y, como no, a todos ustedes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Mateo, la verdad que ha sido un placer. No te preocupes por el tiempo que te has pasado, que ha sido realmente pues, un placer y una riqueza enorme el oírte y no tiene importancia pena, ¿vale? Es decir, que ahora, el tiempo que nos queda, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, pues tiene su tiempo. Adelante. Por aquí. ¿Tenemos micrófono? Sí. Bueno, pues que haga viva voz, porque no tenemos micro. No tenemos micro, si no le importa. Y en voz alta, si no le importa. No, sí, que no hay micro. Bueno, simplemente agregar unas pequeñas anotaciones. Felicitarte en primer lugar porque ha sido una presentación exhaustiva y extraordinaria, pero algunas anécdotas simplemente. Cuando la fachada este de la capilla forma la parte alta de la fachada de la Magdalena, como tú muy bien has dicho, el escudo de azul va a estar allí. Entonces Mancomo contrata a un escultor llamado Morales que viene a tallar ese escudo y poner allí el anagrama de la Ave María, o sea, el escudo de la Ave. El tal Morales era un escultor de Virucho, le dio un vaído y se cayó.
le dio un golpe en la cabeza, se lastimó los riñones y a lo mejor lo pasó mal. Ya lo están pasando mal con los carpinteros, con los albañiles, que los trabajos que se le atrasaban, que no le entregaban en la fecha oportuna que se tenían que entregar. Y el rato más gordo que se hubo y más malo fue la caída de Morales, el golpe que se pegó. Pero bueno, aquello, como él dice, demos gracias a Dios porque esto ha pasado. Carlos Moreu Hitler, el que hace el cuadro de una copia de los olivos de Sacillo, era otro de los pintores jóvenes con los cuales tuvo contacto con Pop. Como Carmesita, como tú me has dicho, es del pantalón corto, y este Carlos Moreu Hitler, de 14 años, que me pintó ese maravilloso cuadro del huerto de los olivos, de la oración en el huerto de los olivos. Estos días atrás siempre he puesto alguna anécdota de Hong. La anécdota que voy a decir hoy se refiere a la facultad cuando iban a elegir decano. Se presentaba la candidatura y tal, y había uno de los catedráticos que aspiraba al decanato. Y fue a hablar con Majón, este se llamaba don Fabio. Mire, don Andrés, he visto que está usted muy interesado en ser decano. Majón renunciaba a todos los puestos de prestigio, como renunciaba tanto, ¿no? Y le dice, mire, don Fabio, esté usted tranquilo, presente usted la candidatura y yo lo voy a apoyar porque yo no quiero ser el decano. Pasaron unos días, no sé por dónde se enteró, de que el ministro de Fomento le había mandado una carta nombrándolo decano. Y este se enteró y fue otra vez en busca de Majón. Me he enterado que el ministro de Fomento le ha mandado de nombramiento de decano y tal. Esté tranquilo, lo vamos a apoyar, vamos a ser el decano y todos le vamos a prestar obediencia. Así es que duerme usted tranquilo porque yo no voy a ser decano. El decano va a ser usted. Y cuando Majón, aquel día, ya que se había nombrado el decano a don Fabio, subía al Sacro Monte, subía gozoso y tranquilo. Después de haberle dicho a don Sabio que mire usted, si yo no sirvo para gobernarme a mí mismo, ¿cómo voy yo a gobernar a todos ustedes? Simplemente eso no lo hablamos así. Muchas gracias por tu aportación, como siempre. Vale, muchas gracias por su aportación. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Bueno, sí, adelante. Bien, sí, yo simplemente, como presidente actual del patronato, quiero agradecer efusivamente a todos los participantes en esta conferencia por los ratos tan gozosos que nos han hecho pasar. Eso es lo fundamental. Y en segundo lugar, porque de alguna forma estamos preparando ese centenario que todos queremos que sea un éxito, pero no por el orgullo malsano que pueda parecer, sino porque la figura de don Andrés Manjón se lo merece y ha estado tanto tiempo olvidada, según mi entender. Yo no soy almariano, he llegado tardíamente, a mí me llamaron después de mi dirección de la Escuela de Magisterio, y no puedo darle más gracias a Dios que me haya puesto en este sitio por lo mucho que estoy aprendiendo y por lo mucho que estoy sintiendo. Muchas gracias a todos por este magnífico acto, no solo de hoy, de todos los días, y fundamentalmente al organizador. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, de verdad, por la asistencia, porque realmente estos 4 días han sido realmente un verdadero placer, de verdad. Así que muchas gracias por la asistencia.